Hola, mi nombre es Daniel y hoy les voy a hablar sobre la fermentación. Bueno, la fermentación que es, se le llama fermentación a un proceso de oxidación incompleta que no requiere de oxígeno para realizar o para tener lugar y que produce una sustancia orgánica como resultado de este proceso. Entonces, es un proceso de tipo catabólico, es decir, transforma moléculas complejas, o sea, moléculas más grandes a moléculas más sencillas. Y a la vez, al hacer este proceso, genera energía química en forma de ATP, que es trifosfato. Entonces, la fermentación consiste en un proceso de glucólisis que consiste en la ruptura de la molécula de la glucosa, que produce piruvato o ácido pirúvico. Y pues al no tener oxígeno, al carecer de oxígeno como receptor de los electrones sobrantes del NADH que se produce, que es el nicotin-adenin dinucleótido, entonces emplea para ello una sustancia orgánica que deberá reducirse para reoxidar el NADH, el nicotin-adenin dinucleótido, a NAD+, obteniendo finalmente un derivado del sustrato inicial que se oxida. Dependiendo de dicha sustancia final, habrán diversos tipos de fermentación. Este proceso fue descubierto por un químico francés llamado Louis Pasteur, que es el mismo que pues facilitó el sistema de la pasteurización, que eso ya es otro tema aparte, pero pues, ese es el mismo personaje. Quien calificó este proceso como una vida sin aire, en francés sería la vie sans l'air, ya que puede ser llevado a cabo en ausencia de oxígeno por los microorganismos como las bacterias, levaduras o algunos metazoos y protistas. En este proceso entonces no intervienen ni las mitocondrias ni las estructuras vinculadas al proceso de respiración celular. En comparación con la respiración aeróbica, la fermentación no es un método de obtención de energía muy eficaz. Se producen solo dos moléculas de ATP adenintrifosfato por molécula de glucosa consumida, mientras que al respirar se obtiene de 36 a 38. Entonces podemos decir que este proceso catabólico no es tan eficiente como un tipo de respiración aeróbica, en este proceso que no tenemos oxígeno. Pero sin embargo, este proceso es llevado a cabo por diversas células en nuestro cuerpo para cubrir los instantes de ausencia de oxígeno, cuando nuestro cuerpo no está produciendo oxígeno, no recibe, perdón, no toma oxígeno, como ocurre con las células musculares que fermentan glucosa cuando el insumo de oxígeno no es suficiente para continuar respirando. A continuación, voy a dar una explicación de qué es la fermentación alcohólica y, y ya. La fermentación alcohólica, denominada también como fermentación de etanol o incluso fermentación etílica, es un proceso biológico de fermentación en plena ausencia de aire, originado por la actividad de algunos microorganismos que procesan los hidratos de carbono, por regla general, azúcares como pueden ser, por ejemplo, la glucosa, la fructosa, la sacarosa o el almidón, y etcétera, para obtener como producto final un alcohol en forma de etanol, cuya fórmula química es CH3 menos CH2 menos OH. Eh, eh, Dióxido de carbono en forma de gas y unas moléculas de ATP que consumen los propios microorganismos de su metabolismo general, su metabolismo celular energético anaeróbico. El etanol resultante se emplea en la elaboración de algunas bebidas alcohólicas tales como vinos, cerveza, la sidra, el cava, etcétera. Aunque en la actualidad se empieza a sintetizar también etanol mediante la fermentación a nivel industrial a gran escala para ser empleado como biocombustible.
La fermentación alcohólica tiene como finalidad biológica proporcionar energía anaeróbica a los microorganismos unicelulares, como las levaduras, en ausencia de oxígeno. Para ello disocian las moléculas de glucosa y obtienen la energía necesaria para sobrevivir, produciendo el alcohol y CO2 como desechos. Consecuencia de la fermentación: las levaduras y las bacterias causantes de este fenómeno son microorganismos muy habituales en las frutas, cereales y contribuyen en gran medida al sabor de los productos fermentados. Una de las principales características de estos microorganismos es que viven en ambientes completamente carentes de oxígeno, máxime durante la reacción química. Por esta razón se dice que la fermentación alcohólica es un proceso anaeróbico. Pues a continuación les voy a hablar de la fermentación acetática. La fermentación acetática es un proceso que involucra el crecimiento y actividad de microorganismos como bacterias o levaduras con el fin de modificar su sabor y permite su conservación. Es la fermentación bacteriana causada por el Acetobacter, un género de bacterias aeróbicas que transforma el alcohol en ácido acético. La fermentación acética se clasifica en función del tipo de sustrato o el método utilizado en su elaboración. Entre estos podemos destacar el vinagre blanco, vinagre de frutas, vinagre de alcohol, vinagre de cereales, vinagre de malta, vinagre de miel, vinagre de suero de leche y pues ya. Características del proceso: la fermentación del ácido acetático resulta de la oxidación de un alcohol por la bacteria del vinagre en presencia del oxígeno del aire. Estas bacterias, a diferencia de las levaduras productoras de alcohol, requieren un suministro generoso de oxígeno para su crecimiento y actividad. En cambio, el cambio que ocurre es descrito generalmente por la ecuación C2H5OH más O2, y esto da Acetobacter aceti. En los tipos de fermentación de alimentos encontramos a la fermentación acetática, proceso anaerobio, la cual necesita de microorganismos como son las bacterias, que llevan a cabo la oxidación y transformación del alcohol etílico en ácido acético. La fermentación acética del vino proporciona el vinagre debido a un exceso de oxígeno y es considerado uno de los fallos del vino. El Acetobacter es de particular importancia comercialmente. Qué pena por la interrupción. Quedamos en que Acetobacter es de particular importancia comercialmente debido a que es usada en la producción de vinagre internacionalmente, convirtiendo el etanol del vino en ácido acético. El ácido acético también es mejor conocido como ácido metilencarboxílico. Se puede encontrar en forma de ion acetato. Qué pena. Otra vez por la interrupción. Qué pena. Se puede encontrar en forma de ion acetato. Este es un ácido que se encuentra en el vinagre. ¿Qué pasó? Bueno, Daniel, corta esto. El Acetobacter es de particular importancia comercialmente debido a que es usada en la producción de vinagre intencionalmente, convirtiendo el etanol del vino en ácido acetático.
El ácido acetático también es conocido como ácido metilencarboxílico. Se puede encontrar en forma de ion acetato. Este es un ácido que se encuentra en el vinagre, siendo el principal responsable. Qué pena. Y se me vio la presa. ¿Ya empezaste? Qué pena. Siendo el principal responsable de su sabor y de olor agridulce. Después de que la fermentación acetática se ha completado, el vinagre no puede ser expuesto al aire debido a que puede sufrir una oxidación adicional al dióxido de carbono y agua, reduciendo el vinagre rápidamente en una condición de baja calidad. Para evitar esta situación, el vinagre deberá ser colocado en recipientes completamente llenos y fuertemente sellados. El ácido acetático es utilizado como conservante, previniendo el crecimiento de las bacterias y de los hongos. Y el microorganismo responsable el número de bacterias acetáticas usualmente presente en el jugo fermentado es pequeño y a menudo son del tipo indeseable o inactivo. Por lo tanto, debe ser añadido un indicador adecuado para suministrar la clase apropiada de bacterias y producir las condiciones favorables para su crecimiento y actividad. El mejor medio para prevenir el crecimiento de organismos indispensables es añadir vinagre fuerte en un bioreactor con alcohol etílico diluido y una bacteria llamada Acetobacter que se desarrolla en presencia de oxígeno con ciertas condiciones, como un pH entre 3.5 a 5.5 y con una temperatura de 30 grados Celsius. Esta bacteria se encarga de oxidar el alcohol diluido. La rapidez de la transformación del alcohol a ácido depende de la actividad del organismo. A continuación, mi compañero nos dará una explicación del siguiente tipo de fermentación. A continuación, vamos a hablar sobre la fermentación láctica. En la fermentación láctica se forma ácido láctico a partir del ácido pirúvico, procedente de la glicólisis, que genera la nicotinamina adenina dinucleótido, o también conocido como NAD+, que es necesario para proseguir la glucólisis. En la glucólisis, la glucosa se oxida a dos moléculas de ácido pirúvico, generándose NADH. El ácido pirúvico acepta los electrones del NADH, reduciéndose a ácido láctico. El rendimiento energético de dos moléculas de ATP obtenidas por fosforilación a nivel de sustrato. Entre las bacterias que realizan fermentación láctica cabe destacar los lactobacilos y los streptococcus, que se localizan en la leche y en el intestino. Por ejemplo, en lácteos como el queso, yogur, el kefir, se presenta este tipo de fermentación. Esta fermentación se puede usar para la conservación de ciertos productos vegetales o cárnicos, como algunos embutidos. En células musculares, durante ejercicios intensos en los que no hay suficiente oxígeno para oxidar la glucosa por vía anaerobia, el ácido pirúvico se reduce a ácido láctico. Después, el ácido láctico se transforma nuevamente en glucosa. A esto se le llama gluconeogénesis. La fermentación láctica se realiza en bacterias y en células eucariotas, como en las células musculares y los eritrocitos que carecen de mitocondrias. En la fermentación láctica, las células degradan anaeróbicamente a la glucosa, obteniendo dos moléculas de ácido láctico y solo 2 ATP. Esta es muy poca energía si se compara a la que se hubiera obtenido con la respiración aerobia, donde se produce la oxidación total de los 6 carbonos de la glucosa a 6 CO2. Ahora vamos a hablar sobre la fermentación butírica. La fermentación butírica se produce cuando a partir de la glucosa se obtiene ácido butírico, como el producto final principal. Es realizada por ciertas bacterias bajo condiciones de ausencia completa de oxígeno y fue descubierta por Louis Pasteur en 1860.
La fermentación es un proceso biológico por medio del cual una sustancia se transforma en otra más simple. Es un proceso catabólico de degradación de nutrientes para obtener como producto final un compuesto orgánico. Este proceso no requiere oxígeno, es anaeróbico y es característico de algunos microorganismos como bacterias y levaduras. La fermentación también se produce en células de los animales, en especial cuando el suministro de oxígeno es insuficiente. Es un proceso energéticamente poco rendidor. A partir de la molécula de glucosa, utilizando la vía Embden-Meyer-Hochparnass, es la vía de glicólisis más común, se produce el piruvato. Las fermentaciones comienzan a partir del piruvato, el cual se fermenta hacia diferentes productos. Según los productos finales existen diversos tipos de fermentación. El proceso de fermentación butírica comienza con una fórmula de glucosa que se convierte en C4H8 y O2 más 2 veces CO2 más 2H2 más 3 ATP. Se define la fermentación butírica como la degradación de la glucosa C6H12O6 para producir ácido butírico y gas en condiciones anaeróbicas y con un bajo rendimiento energético. Se caracteriza la producción de olores desagradables y pútridos. Este tipo de fermentación es llevada a cabo por las bacterias gram positivas productoras de esporas del género Clostridium, típicamente por Clostridium butyricum, Clostridium tyrobutyricum, Clostridium thermobutyricum, además de Clostridium cluiveri y Clostridium pasterianum. Sin embargo, también se han reportado como productoras de butirato otras bacterias clasificadas en los géneros Butivibrio, Butibacterium, Eubacterium, Fusobacterium y Megasphaera y Sarcina. En el proceso de fermentación de la glucosa es catabolizada hasta piruvato, produciendo 2 moles de ATP y NADH. El piruvato es posteriormente fermentado a diversos productos dependiendo de la cepa bacteriana. En primera instancia el piruvato pasa a lactato y este a acetil-CoA con liberación de CO2. Posteriormente 2 moléculas de acetil-CoA forman acetoacetil-CoA que luego se reduce a butiril-CoA a través de ciertos pasos intermedios. Finalmente, Clostridium fermenta el butiril-CoA en ácido butírico. Las enzimas fosfotransbutirilasa y butiratoquinasa son las enzimas claves para la producción de butirato. En el proceso de formación del butirato se forman 3 moles de ATP. En condiciones de crecimiento exponencial, las células producen más acetato que butirato, ya que se forma un mol de más en ATP. Se formarían 4 moles en total. Al final del crecimiento exponencial y entrando a la fase estacionaria, las bacterias disminuyen la producción de acetato y aumentan la producción de butirato, disminuyendo la concentración total de iones de hidrógeno, equilibrando el pH ácido del medio. Entre los usos y aplicaciones más comunes del ácido butírico están los biocombustibles. El ácido butírico tiene muchos usos en diferentes industrias. Actualmente hay un gran interés en emplearlo como precursor de estos biocombustibles. También se usa mucho en la industria alimentaria y farmacéutica porque también tiene aplicaciones importantes en la industria de alimentos debido a su sabor y textura similar a la mantequilla. En la industria farmacéutica se utiliza como componente en varios medicamentos contra el cáncer y otros tratamientos terapéuticos. También se utiliza en la producción de perfumes se utilizan ésteres del butirato debido a su fragancia frutada. Se utiliza también en investigaciones sobre el cáncer, en síntesis de productos químicos. Esto ha sido todo sobre la información sobre la fermentación butírica. Bueno, ahora yo voy a hablar de la fermentación cítrica. El ácido cítrico ha sido conocido como una sustancia natural de las plantas desde finales del siglo XIX y desde 1893 los científicos saben que es producido por hongos filamentosos. En 1920
1923 se inició la primera fermentación práctica para la producción de este ácido orgánico utilizando microorganismos que crecían sobre la superficie de los cultivos. En la actualidad, el uso de hongos para la elaboración de importantes productos comerciales ha aumentado rápidamente en los últimos tiempos, instaurando un marco en el cual el ácido cítrico se ha posicionado como el mayor ácido orgánico producido por fermentación con Aspergillus, a la vez que es ampliamente usado en la industria de alimentos, bebidas, farmacéutica, química, entre otras. Los microorganismos capaces de producir y acumular ácido cítrico son las especies de los géneros Aspergillus, Citromyces, Penicillium, Monilia, Candida y Pichia, aunque para la producción comercial solo se usan mutantes de Aspergillus. Comparados con las cepas de Penicillium, los Aspergillus producen más ácido por unidad de tiempo debido a que presentan baja actividad de las enzimas isocitrato deshidrogenasa y aconitasa hidratasa y una alta actividad de citrato sintetasa.